seguir tu ley, siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tu siervo soy, sigo tus preceptos, avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, vamos, mi guía y mi sostén en mi camino. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta, en tus mandamientos he adquirido riqueza al seguir tu ley. Siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén, declara, vamos, en mi camino, vamos, pues lumbrera es a mis pies tu palabra,
por los siglos de los siglos. Amén, aquel que salió venciendo y para vencer. Yo soy más que vencedor en Jesucristo, el vencedor, aquel que salió venciendo y para vencer. Y no habrá obstáculo que no pueda sortear, y no habrá muralla que no pueda derribar, porque ya no seré yo, sino Él, que es el que pelea por mí. Vamos. Vamos, prepárate para hacer guerra. Visualiza el problema o lo que fuese y lo vas a saltear, lo vas a sortear, lo vas a superar. Así que vamos. Vas a pasar por arriba, porque es Jesucristo el que ya venció por ti y por mí. Y en Él somos más que vencedores. Y Él es el que te da el poder para vencer. Vamos. Yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, eres mi verdad. Con mi Dios yo saltaré los muros. Decláralo con todas tus fuerzas, vamos. Ejércitos derribaré, vamos. El poder nos recibe de Él, vamos, decláralo. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré, vamos. Ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce, Él es escudo, la roca mía, Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza, Él es mi libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Vas a ir por arriba el problema, vamos. Con mi Dios
libertase, libre sería, en verdad. Por eso somos más que vencedores en Él. 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 Está escrito, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso no es otra cosa que su poder perfeccionándose en nuestra debilidad, en ese límite. Cuando ya no hay más que hacer, sino que Él sea en nosotros y por nosotros. Somos más que vencedores en Jesús. Somos más que vencedores en Jesús. Y es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad. Y es su poder el que entra en acción cuando nosotros dejamos de ser para que Él pueda ser. Sino que Él se asegura de que la gloria sea siempre para Él. No solo porque le pertenece, sino porque reconocemos que no hay otro digno de recibirla. No vaya a ser que creas que tu propio brazo te sacó. Cuando fue Él el que te sacó, el que te libró, el que te redimió, el que te bendijo, el que te sanó, el que te sostuvo, el que te dio la sabiduría, el que te dio las capacidades. No te olvides nunca de dar gloria a Dios. No vaya a ser que creyendo que sirves a Dios te encuentres que sirves a una falsa deidad. No es que haya estado en tu ánimo, pero te cegó la vanidad. Por ende, teniendo ojos no viste, oídos no oíste, tu corazón se engrosó. Y por la mente reprobada y el corazón entenebrecido un ídolo fuiste. Y caminaste un camino que no era mi camino. Entonces me atribuiste a mí cosas que yo nunca dije ni nunca hice. Jamás te envié. Entonces me echarás la culpa y nada tuve que ver, sino quedaste encerrado en ti mismo, porque te apartaste de mis caminos. No lo notaste al principio, pero lo tomaste con displicencia o liviandad, no dándole la importancia que tenía. Y apartarse de mi camino involucra muchas cosas, no solamente negar a Dios literalmente y dejarlo como si fuera una mera religión, porque esto no es una religión. Significa no tomar en serio las cosas con la trascendencia que hay que tomarla. Muy a la ligera, displicentemente, livianamente. Da lo mismo cumplir que no cumplir, venir que no venir, hacer que no hacer, comprometerse que no comprometerse.
Da lo mismo ser responsable que no responsable, en lo privado, en lo público. Como Dios me bendice y me guarda y me cubre, todo está bien. No tomarás el santo nombre de Dios en vano. No hagas inmunda la sangre de un pacto que Él selló. Hay un tema que es muy importante, debería serlo al menos para nosotros los cristianos. Nosotros tenemos que saber que en las naciones, en todo el mundo, se sustituyó el poder de Dios por el espíritu proselitista, político, religioso. Esa es una realidad que históricamente las tinieblas vinieron haciendo con estrategias. Al fin y al cabo, no importa, no lo vamos a hablar desde ese ángulo, sino desde un ángulo profético de fe. En el Salmo 91 dice esto: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es estar al abrigo del Altísimo? Bueno, ser investido con poder desde lo alto. Es el Espíritu Santo trabajando en el templo vivo, llevando adelante esa medida de fe que necesitamos todos, conforme los distintos tiempos, a medida que se avanza, el amor de Dios que se va perfeccionando y la obediencia que se va perfeccionando. Ese es un abrigo, es la armadura de Dios, es un traje espiritual que el Espíritu Santo nos va impartiendo, que es la gracia en definitiva que ganó Jesucristo. Dice que de esa manera nosotros moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y no es lo mismo, son cosas distintas. Morar bajo la sombra del Omnipotente significa vivir o morar bajo la soberanía de Dios. Es decir, la soberanía de Dios, el abrigo es algo individual y la sombra del Omnipotente es una atmósfera espiritual que gana un territorio, un continente, un lugar geográfico, físico y espiritual, o físico o espiritual, es lo mismo. Entonces, para entrar en tema, nosotros no podemos vivir al abrigo del Altísimo y morar a la sombra del Omnipotente de cualquier manera. Nosotros sabemos que en la presencia de Dios, o sea, en el abrigo del Altísimo, de nada nosotros tendríamos necesidad. Y si estamos bajo la sombra del Omnipotente, es decir, bajo la atmósfera del Espíritu de Dios que gana un territorio, que gana una nación, de lo cual venimos hablando, entonces allí de nada hay necesidad de verdad. Significa que en ese lugar solo hay bendiciones, y, o sea, dicho de esta forma, no a la droga, para entender, no al alcohol, no a la violencia, a los homicidios, a las enfermedades. Estamos hablando de una soberanía de Dios, a donde realmente todas las cosas que entraron por desobediencia, y sabe que todavía las naciones, hablemos como argentinos si quiere, esta nación de Argentina no mora bajo la sombra del Omnipotente, sino que hay, o bajo la soberanía si quiere del Omnipotente, sino que está prevaleciendo, en todas las naciones, en realidad, está prevaleciendo esa soberanía que no es de Dios. Hablo como nación. Quiere decir que la atmósfera que rodea una nación trae las consecuencias justamente como fruto de la droga, del alcohol, de las enfermedades, de la violencia, de los homicidios, bueno, de todas las cosas que nosotros vemos que están pasando. Eso es porque no estamos morando a la sombra o bajo la soberanía del poder de Dios en Argentina. Como soberanía de nación estamos hablando. Entonces, nosotros no podemos pretender vivir al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, caminando leyes que son contrarias a la ley de Dios.
No podemos pretender caminar leyes contrarias a la ley de Dios, tanto en el ámbito secular como en el ámbito religioso, ni tampoco caminar un carácter contrario o diferente o distinto al carácter de Dios, con sus valores, todos los valores que tiene el carácter de Dios. Y mire, fíjese, si usted quiere para ubicarse, lo que es esto de el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente, o sea, una soberanía en una región, en un territorio sobre el pueblo de Dios. Usted piense en esto. Primero, piense en el huerto del Edén, como un lugar. Bueno, allí estaba funcionando esto, al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, por eso ahí no había necesidad de nada. Pero también pasó en la tierra de Madián, en Egipto, en el pueblo de Dios. Las plagas en ese lugar no entraban. Todos los egipcios estaban recibiendo todas las plagas y en ese lugar el pueblo de Dios estaba guardado. Es decir, estaba al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios de liberación. Tenía que hacer que Faraón dejara libre de la esclavitud que estaba sojuzgando al pueblo de Dios. Entonces, y si usted quiere, llévelo más adelante, llévelo a la iglesia primitiva. Así también, en ese lugar, en el comienzo del esplendor de todo el poder de Dios en esa iglesia primitiva, y está en Hechos de los Apóstoles, y bueno, allí estaba prevaleciendo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Esto lo digo de esta forma para que nos ubiquemos y tomemos un contexto de una realidad y salgamos de un misticismo religioso que a veces nos aleja de la realidad y nos hace creer que eso es algo filosófico, es algo imaginario, es algo imposible. No, no es imposible, forma parte del proyecto de Dios, forma parte dentro de los tiempos de Dios, de un proyecto de Dios. Y agréguele que siempre la postrera gloria de Dios es mayor que la primera. Quiere decir que si en el huerto del Edén, quiere decir que como en la tierra de Madián, allí en la tierra de Egipto, si en la iglesia primitiva la gloria de Dios era algo majestuoso, algo increíble, ¿cómo se manifestaba? Bueno, ahora es con postrera gloria. Todos los tiempos que siguen siempre es con postrera gloria. Y no nos lleve al cielo y tierra nueva ya por los siglos de los siglos. Estamos hablando acá abajo. Porque esto que hemos manifestado tiene que ocurrir acá abajo. En los tiempos que vienen, así como hubo una sustitución, porque hubo una sustitución de la gente de Dios, de los liderazgos de Dios, hubo una sustitución que desvió el plan de Dios para hacer este diseño que está escrito en la palabra de Dios, que es esto que nos toca padecer. Pues para eso vino Jesucristo, que es para recuperar lo que se había perdido. Entonces, una de las cosas que el Espíritu de Dios tiene que hacer es justamente recuperar esto. Pero claro, dijimos que no se puede morar al abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente con leyes que sean contrarias a la ley de Dios y menos con un carácter que no camine en los valores de Dios. Entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces, hagamos estas simples consideraciones. Primero, como cristianos vamos a hablar. Yo no soy Dios, usted no es Dios. No somos Dios. Cada uno de nosotros tenemos una individualidad. Esto significa que tenemos en nuestra individualidad una mezcla. Tenemos una mezcla del carácter que empezó a recuperarse desde el mismo momento que nos convertimos en templo vivo, que es el celestial. Y tenemos la otra que es el terrenal. Todo eso funciona como un carácter en el ser humano. Hablamos como cristianos. Es decir, que nosotros conviven las dos cosas. Quiere decir que lo más importante es el carácter. ¿Sabe? La ley de Dios, las leyes de Dios están escritas, es esto. La palabra de Dios, las escrituras, ya están declaradas. Están decretadas incluso como testimonio por Jesucristo, que las caminó, por eso es el consumador de la fe, no solo el autor, sino el consumador. Así que Él ganó una gracia porque nosotros no podíamos hacer lo que Él hizo. Pero ahora el Espíritu de Dios la tiene que incorporar, que nosotros venimos
justamente a mostrar una realidad que es la recuperación que hizo Jesucristo para nosotros como restantes miembros del mismo cuerpo. Y tiene que mostrarlo acá abajo. No lo puede mostrar en un lugar a donde ya los hijos del diablo no estén, por ejemplo. O a donde los religiosos que tienen que entrar, aunque como por fuego, aquellos que son más que verdaderos adoradores, son obstinados, son cabezudos, están estructurados en un espíritu religioso que le está engañando, que tienen que salir de eso, no salgan primero. Es decir, que todos los eventos que tienen que ocurrir, que es para separar trigo de cizaña, tienen que ocurrir acá abajo, pero tienen que tomar un desarrollo concreto en una nación. Hablemos acá nosotros. Pero la parte más importante es la recuperación del carácter, porque no podemos hablar nosotros de que estamos caminando la ley de Dios si no tenemos los valores adecuados en la comprensión, la palabra encarnada en la unción profética que nos dé el entendimiento, pero no solo el entendimiento, sino la recuperación del sentir del corazón de Dios y de la mente de Cristo completamente. Porque si no, estamos caminando a media. Por eso dijimos que tenemos una mezcla del celestial con el terrenal. El terrenal significa, por ejemplo, que mi mente en la parte natural todavía me está perturbando, no me da la amplitud para que la mente de Cristo pueda darme la comprensión y el sentir de mi espíritu sintonice esa comprensión en una actitud de fe. Por eso es importante el carácter. El carácter es fundamental, esa recuperación. Nosotros en el carácter tenemos una manera de sentir, una manera de pensar y una manera de actuar. El carácter a nosotros nos define. Hay algo que opera en nosotros como cristianos, ¿no? Hay algo que está funcionando en todos los cristianos, que nos pone un sentir. Tenemos un criterio que sale de una manera de razonar o de pensar, y por lo tanto, conforme a eso, nosotros actuamos. Ahora, ¿cuál es la importancia de que el carácter de Cristo se pueda encarnar en nosotros? Cristo era la palabra encarnada, significa que Él era el verdadero adorador, Él tenía la medida adecuada. Él vino a lograr algo que ninguno podíamos, pero como lo hizo para nosotros, se puso en nuestro lugar, pero lo hizo para nosotros, nosotros lo tenemos que recibir. Nosotros no podemos pretender que el Espíritu de Dios descienda con su soberanía, recuperando esa sombra del Omnipotente, esa atmósfera en Argentina, que va a aventar, va a alejar todo lo que es la droga, el alcohol, se lo digo, cuando pase eso, todo lo que es la violencia, los homicidios, las enfermedades, todas las cosas feas, horribles que están pasando, todas. Así de cualquier manera, necesita primero recuperar, ¿qué cosa? El abrigo del Altísimo, o sea, la investidura de la armadura de Dios en el cuerpo de Cristo o en los cristianos, que son las herramientas, son los instrumentos de la comunión de los santos, para que entonces la oración de fe genere el poder y realmente la soberanía del diablo se rompa las cadenas de hechicería, de idolatría, de religión que hay, y realmente empiece a prevalecer lo genuino y verdadero que está ganado, pero que todavía en esta condición no puede descender sobre este país de Argentina. Entonces, el carácter es lo más importante. ¿Por qué? Porque se tiene que encarnar, tiene que haber una transformación en nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque si no somos transformados en la medida adecuada, tenemos un problema, y es que el Espíritu de Dios no va a poder trabajar, no va a poder venir para trazar soberanía hasta que eso primero no esté logrado. Desde ya que lo va a hacer, pero hay que saber para darle lugar. Por eso, miren, en este tiempo, más que correr la loca carrera, más que salir de acá para allá, ir, venir, querer hacer cosas para Dios, lo más importante que Dios quiere que hagamos es estar disponible para que la gracia se nos imparta, para lo cual hay que estar en un lugar a donde la unción del poder de Dios venga en esa dirección. Por eso la importancia de congregarse no es un capricho, porque en su casa el Espíritu Santo trabajará con usted. Dios nos ama a todos, y si tiene llamado, seguro, y si tiene llamado para presidir, más todavía. Claro que trabaja en lo personal, pero el Señor dijo algo importante. Cuando Juan el Bautista dijo, ¿para qué me voy a bautizar?
¿Para qué te vas a bautizar con este bautismo de las aguas que tengo yo? Si vos yo me tengo que bautizar con el bautismo de Espíritu Santo y fuego que tenés vos. Sin embargo, ¿qué le dijo? No, dijo, tiene que cumplirse toda justicia. O sea, el Señor no salteó nada por obediencia de las cosas que hay que cumplir. Y si hay que congregarse, la razón es justamente para recibir eso que después va a germinar en nosotros, va a estructurar. Si es un llamado, gloria a Dios, lo va a estructurar. Pero tenemos que recibir la unción de poder y de autoridad, la transformación en el tabernáculo de reunión a donde Dios desciende. Esto es lo mismo que en Pentecostés, si en ese aposento alto cada uno hubiera estado en su casa. En lugar de estar todos juntos, cada uno, total, eran los discípulos del Señor, estaban todos juntos y estaban esperando el derramamiento para ser investidos con poder de lo alto, porque era una promesa. Entonces, estaban congregados esperando eso. Por eso que la razón de congregarnos no es algo alocado, no es algo impositivo, no es algo que nos obligue Dios porque es caprichoso, porque a Él le gusta vernos a todos juntos en un lugar sí o sí, si no se enoja, no. Es un mandato de obediencia simplemente para una razón, y es recibir lo que Él ganó y quiere impartirnos, y no lo va a impartir en cualquier lugar. Créame, se lo digo por experiencia, yo comenté algo cuando empecé, que yo cometí un error. Y lo digo porque de comienzo yo lo cometí. ¿No? ¿En qué sentido? En que no le di la importancia que tenía ese mandato de obediencia a rajatabla, pero libre, con gozo, para ir a buscar lo que yo sabía que Dios tenía para mí. Y yo iba. Estaba en las reuniones, sí, pero no quizá con la regularidad que tendría que haber estado. Está bien, había distancia de kilómetros porque estábamos en un lugar, no importa, pero igual podríamos haber ido quizá de otra forma. Pero yo no voy a eso, voy a que en mi corazón yo cometí la torpeza de no darle el valor que tiene el estar juntos y en armonía, ir a buscar el poder de Dios en ese lugar. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sabe? Hay un enemigo que hace la religión cristiana. El enemigo de la religión cristiana para el cristiano, porque estamos hablando para el cristiano, es algo que a veces se nos escapa. Es decir, nosotros por sí solos, todos, aunque tengas don o no tengas don, no importa si tienes ciencia, si tienes sabiduría como don de Dios, si tiene un don ministerial de profeta, igual. Usted tiene un tiempo de madurez, porque una cosa es el don y otra es la inmadurez que tenemos para darle el lugar o para darle un buen uso, conforme 100%, una limpieza en ese don, para que el don salga exactamente conforme, punto, coma, punto y aparte, palabra de Dios. Sea en explicación, sea en enseñanza, sea en decretar proféticamente. Entonces, el problema es que la religión impide y hace de que ese impedimento, porque tenemos que entenderlo, nos pone en error o en mentira, es decir, no nos da exactamente la comprensión exacta del sentido con el cual el Señor declaró lo que declaró. Él lo declaró y lo decretó. ¿Por qué? Porque el corazón era correcto, era el corazón de Dios. O sea que había una identidad o una coincidencia entre lo que estaba declarado y el sentido de lo que estaba declarado entendido adecuadamente, lo cual decreta eso que está escrito. Ahora, acá les quiero hacer una reflexión, porque no sé si nosotros nos hemos puesto a pensar en esto. Una simple reflexión como una entre paréntesis, tiene que ver con esto, ¿no? Pero digo, usted sabe que la palabra dice que el cuerpo carnal, la palabra le llama cuerpo de humillación. A este cuerpo, el suyo y el mío, el que se mira al espejo, se acicala, se viste, bueno, le llama cuerpo de humillación. Y dice que nosotros después al final vamos a ser revestidos con un cuerpo de gloria, va a ser sacado. Este cuerpo de humillación pasa al olvido, no sirve más, por eso vuelve al polvo. Y nosotros vamos a ser revestidos del cuerpo de gloria, que es un cuerpo en todo caso de exaltación, pero por los siglos de los siglos.
pero no voy acá. Este es un cuerpo de humillación. ¿Usted se puso a pensar por qué es un cuerpo de humillación? Nosotros hemos hablado de la humillación. Un sentido de la sociedad es una cosa, ese no nos interesa. Y el otro es humillarnos en la presencia de Dios, que es otra cosa, no tiene nada que ver. Pero este cuerpo, que es de la tierra, la palabra dice que es un cuerpo de humillación. ¿Por qué? ¿Por qué usted muchas veces se cuestiona tantas cosas en su vida? Y se lo cuestiona porque está puesto en un cuerpo de humillación, tiene límites, tiene traumas, tiene quizás frustraciones, tiene tantas cosas que no le gusta de usted, que a lo mejor dice, pero Señor, no te entiendo, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? El Señor dice que estamos puestos en un cuerpo de humillación. Le vuelvo a hacer la misma pregunta para que vaya pensando. ¿Por qué le llama cuerpo de humillación? ¿Por qué nos pone en este cuerpo con tantos límites? Y resulta que después, la misma palabra dice que al que cree todo es posible. Es como que tenemos que romper todos los límites en una actitud de fe. Quiere decir que de pronto tenemos que salir de una condición de humillación para que Dios nos exalte. Pero entonces hay un tiempo, hay un pasaje, hay un vínculo. Y no es de cualquier manera. Pero yo vuelvo a preguntar, ¿por qué este es un cuerpo de humillación? ¿Sabe que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo usted cree? Por eso que cuando usted escucha, ¿no? De paso, eso que dice, pero si yo no hice nada malo, ¿de qué me tengo que arrepentir? Es muy grueso ese análisis, pero yo lo he escuchado de gente religiosa de distintas creencias, ¿no? Todas cristianas, pero muy religiosas y equivocadas esto, ¿no? Me dice, pero si yo no me tengo que arrepentir de nada, ¿por qué me dice esto? O decía, yo repaso mi vida y he sido una persona muy religiosa. Claro, muy religiosa, sí. Tan religiosa que no se da cuenta que el diablo lo engañó y le hace creer que no tiene pecado original. Entonces, esas personas que no le dan el lugar al Espíritu de Dios jamás van a dejar que el Espíritu Santo le diga, que el Espíritu Santo le muestre, que el Espíritu Santo le cambie esa condición de cuerpo de humillación. Es cuerpo de humillación por cuanto todos pecaron. Y entonces, nosotros no podemos pensar que somos sin pecado original. Y las consecuencias del pecado original están en este cuerpo, en el suyo, en el mío y cada uno en el suyo. Y usted sabe que son variadas. Partiendo de los límites afectivos, de los trastornos que tenemos, siguiendo por la parte de la parte del cuerpo, de la destrucción de la carne, de las enfermedades, de la condición a la cual estamos sometidos, a virus, a bacterias y un montón de otras cosas que están determinando condiciones, sin entrar a las enfermedades terminales, que desde ya. Entonces, eso no es un cuerpo de humillación, pero aparte, vayamos a la parte más importante, quizá que a la que no le llevamos el apunte, que es el carácter. En el carácter, por eso yo le dije cuando empecé, es la parte más importante. Nosotros tenemos una parte del celestial y tenemos otra del terrenal. ¿Cuál es el porcentaje que prevalece? Cada uno sabremos. Pero es un cuerpo de humillación, porque nosotros cometemos torpezas y desatinos en apreciaciones por no comprender. Primero, no tenemos la condición de sobrellevar las cargas del otro. ¿Qué es una carga? Una carga es, por ejemplo, una persona que a mí no me entiende y está juzgando mi vida, dice cosas, y usted, que a lo mejor tiene razón, ¿no? Pero que según usted no. Según usted está equivocado. Esa persona, ¿por qué dice eso si para mí no es así? Entonces, poder sobrellevar una apreciación equivocada, según yo, aunque tenga razón, pero según yo está equivocada, significa que es una capacidad que tengo que tener para no ser vulnerado por las consecuencias que involucra una acción, una reacción, una decisión, producto de creer yo que esta persona a mí me está haciendo una injusticia, me está juzgando o está provocando tal o cual situación que para mí es del diablo. Entonces, mire la importancia que tiene en el carácter salir de este cuerpo de humillación. Nosotros hablamos de que somos recuperados, dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Por qué?
Porque la misma palabra de Dios dice en Romanos que la mente nuestra está reprobada por el pecado original. Significa que no está capacitada para poder entender conforme a Dios. Entonces, no solo la palabra de Dios en el sentido profético, sino tampoco entendemos, discerniendo perfectamente el corazón de la persona a la cual quizá tenemos que sobrellevar. Por lo que nosotros entendemos, que la persona no entiende de nosotros, pero tampoco tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, fíjese que se hace un círculo, se hace un cerco, que es como un callejón sin salida. Pero vuelvo a decirle, nosotros tenemos pecado, por eso nos equivocamos, por eso tenemos tantos problemas, por eso tanto en los afectos, por eso en los afectos hay tantos líos. ¿Usted qué se piensa? Que todas las cosas que pasan, que terminan en la infidelidad y después en divorcio, hablando bien, porque hay una incomprensión, se llama incompatibilidad de caracteres, pero por supuesto, toda persona que se casa tiene incompatibilidad de caracteres, porque no son iguales. Todos pensamos, sentimos y actuamos distintos. Por eso que el Señor tiene una sola solución que la ganó, que es su gracia, llevarnos al carácter de Él. De esa manera coincidimos y la incompatibilidad que podemos tener de caracteres, por ejemplo entre cónyuges, se borra. ¿Por qué? Porque vamos a sentir, a pensar y a actuar. Deje el género de lado, que no tiene nada que ver. Estamos hablando en el sentido espiritual. Vamos a sentir, pensar y actuar igual. Esa es la ventaja que tiene poder dejarse restaurar. Pero entonces, estamos en un cuerpo de humillación. No hay razón para que usted se sienta mal por el límite que usted tiene, por las torpezas que comete, por los desatinos que usted ha cometido. Sino que lo que hay que hacer es ponerse en las manos del Espíritu Santo de Dios, sabiendo que ese cuerpo de humillación serían los odres viejos, tienen que ser transformados por el Espíritu Santo en odres nuevos. En odres nuevos. Es decir, tiene que pasar algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, le decíamos, con el tema de la religión cristiana, que no da la comprensión en las escrituras de la palabra de Dios? Es decir, que se nos mete error, mentira, una incapacidad. Por ejemplo, no vamos a entrar demasiado en detalle porque no hay tiempo, pero le digo, por ejemplo, la palabra dice que no hay que juzgar. Está en el Evangelio de San Juan 12, 47 al 49, allí está hablando el Señor y dice que no hay que juzgar. Dice, el Señor lo dijo, ¿no? Hablando en forma particular, tratándose de un adulterio que le habían agarrado en el acto mismo, bueno, le dijo, ni yo te condeno. Pero la palabra de Dios sigue diciendo que el Señor dijo esto: la palabra que yo hablo, eso lo dijo Jesucristo, ella te juzgará el día postrero, es decir, al final, en el saldo de obra, al final de todos los tiempos. Esa palabra, ¿cuál es esta? La palabra que está escrita es la que nos va a juzgar. Ahora, ¿qué significa esto? Que en realidad la palabra que nosotros hablamos, lo que sale de nuestros labios, a nivel personal, no nos lleve a la parte estructurada de hablar de las cosas de Dios. Estamos hablando como cristianos, pero como seres humanos. Nosotros tenemos que tener definido, perfilado un carácter, que es el carácter de Cristo. Porque nosotros tenemos que finalmente decretar, tenemos que afirmar y decretar la palabra de verdad que tiene que estar encarnada. Nuestro corazón tiene que estar firme en el entendimiento. Entonces, el Señor dijo que no hay que juzgar. Perfecto, claro que no hay que juzgar. Nosotros podemos hablar palabra de error, palabra de religión, porque no la entendemos bien. Podemos tener encarnada, o sea que prevalece el terrenal. Quiere decir que nosotros hablamos cosas con nuestros labios que están en un espíritu que está entenebrecido o está encadenado todavía, quizá aún como cristiano, estamos hablando como cristianos, a la religión. La religión me está engañando, me está haciendo cometer un error, quizás en una decisión de no juzgar. Yo no juzgo, pero eso no invalida que yo tengo que tomar en mi corazón, tengo que tomar una firmeza que tiene que estar bien clara. ¿Para qué? Para que yo no quede atrapado
No sea cómplice, porque esa es la verdad. No sea cómplice, se llama de pecado ajeno. Si usted lo aplica en un nivel amplio, para no entrar en particularidades de forma tan detallada, nosotros tenemos que saber que cuando nosotros cometemos un error de apreciación, por ejemplo, cuando en una nación ocurren que no se camina la ley de Dios y que los valores de Dios se han diluido, se han licuado totalmente, como pasa en este país de Argentina el día de hoy. Entonces ocurren cosas con leyes de los hombres, con criterios de los hombres, con costumbres, con tradiciones, que son las que se ven por todos lados, en todos los medios, a donde nosotros somos bombardeados. Si nosotros no estamos firmes en una definición, con una palabra encarnada, es decir, que tenemos una firmeza, una actitud de fe, una madurez en el amor de Dios y una obediencia estructurada por el Espíritu de Dios, corremos un riesgo que podemos quedar envueltos en un error y vamos a ser cómplices de pecado ajeno. ¿Y qué significa esto? Que todas las maldiciones o las consecuencias, que son las maldiciones, que trae toda la perversidad que se mueve en una injusticia, en una nación, se me vienen a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un portón abierto desde mi corazón, porque no estoy entendiendo adecuadamente las cosas. Un ejemplo. No vamos a entrar en ese desarrollo de tema, pero digo para que entienda. El tema del homosexualismo, para no decir gay, homosexualismo. Fíjese que eso el Señor lo trata duramente, y eso está en Isaías 24, 5 y 6, en Romanos 1, 24, 26 y 27, se lo digo, y la primera de Corintios 6, 9. Eso es pecado, es abominación. Dios no lo acepta, porque eso no es orden divino, eso es una deformación que provocó el diablo y que lleva a esas cosas. Entonces, fíjese que si yo acepto, como por ahí se escucha eso, ¿no? Si acepta esa condición, escúchame, vamos a entender. Dios aborrece el pecado y no al pecador. Eso no significa que usted va a hacer discriminación desde su corazón y eso no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que usted sabe que eso es pecado. Que una persona que camina eso, usted no lo está juzgando, pero lo juzga la palabra. La palabra dice que eso es abominación para Dios. Si su corazón no tiene la palabra firme de que es abominación para Dios, entonces usted puede estar en contacto con gente así. Y ese no es el problema de estar con gente así. El problema es que se le vienen todas las maldiciones, pero no por estar en contacto con esa gente, aunque no esté en contacto. Se le viene lo mismo. Se le vienen todas las maldiciones que trae el ser homosexual. Porque es así. Se me transfieren todas las consecuencias. Entonces, usted no es homosexual, yo no soy homosexual, pero se me puede venir un SIDA, se lo digo, es así, tener familia de homosexuales, gente que se transforma en homosexual en la familia, la destrucción de la carne por el pecado de homosexualismo, que no va a pensar que eso no trae consecuencias, vaya que las trae en forma, problemas incluso de poder llegar a tener sexo con homosexuales, varón con varón y mujer con mujer, una inclinación, y usted, eso no nada que ver, pero de pronto a usted le pasa algo y siente una inclinación por eso. Bueno, todo eso es porque no está firme la palabra de Dios, no está encarnada adecuadamente. Entonces, a mí me trae consecuencias, y le digo más, no solo consecuencias de pedofilia, pornografía o cosas semejantes a estas que surgen de lo mismo, es abominación para Dios, está vinculado. Entonces yo tengo que tener claro lo que Dios aborrece, y no estoy hablando del pecador, hay mucha de esa gente que sale, y hay gente que va a salir, que son cristianos, pero estamos hablando de que estamos puestos en un cuerpo de humillación. Por eso estamos puestos en un cuerpo de humillación, y cuando usted sale de ser un pecador, sale del fango, se da cuenta de las cosas que hizo, se da cuenta que estaba puesto en un cuerpo de humillación, porque eso no es de Dios. Dios no lo puso, el diablo ganó los derechos en este cuerpo que es de humillación. Entonces, es importante, sabe que hay un problema en este tiempo, y es que en las congregaciones cristianas existe el riesgo de ablandar la palabra de Dios.
¿Sabe lo que es ablandar la palabra de Dios? Es hacerla light. Y bueno, yo no voy a juzgar, que cada uno haga lo que quiera. No, yo no juzgo. La palabra de Dios lo juzga. Pero yo decreto en mi corazón que eso es abominación para Dios. Yo no soy cómplice de eso. Eso no tiene nada que ver conmigo. Si usted se ablanda o ablanda la palabra de Dios en un pensamiento, en el sentir de un corazón, usted empieza a ministrar eso. Si está en una congregación, ministra eso, todas las consecuencias. Si usted preside en una nación, ministra eso, todas las consecuencias que trae el homosexualismo, en consecuencia en la carne, de destrucción, estoy hablando, consecuencias terminales. Esto no estamos jugando, estamos hablando de cosas graves. Entonces, toda esa maldición de complicidad la trae la religión cuando la religión no se afirma en la verdad y espíritu. Y estamos hablando como cristianos, cuando prevalece más el espíritu religioso que lo que es la palabra verdadera, lo que es el sentido adecuado, lo que es el sentido con el cual se declaró, pero más que nada con lo cual se decreta. Cuando se encarna el sentido y usted lo toma en una actitud de fe, usted empieza a decretar desde su corazón. ¿Qué decreta? Que no le va a tocar nada de todas esas cosas, que usted no es cómplice del pecado ajeno que ocurre en una nación, porque desde las autoridades seculares y religiosas, algunas, quizás se está ya entrando en un espíritu de ablandamiento total de la palabra de Dios. Entonces no están caminando ni la ley de Dios y menos los valores de Dios. Y esto es grave. Entonces nosotros comenzamos esta reflexión diciendo esto, que en todas las naciones del mundo, también acá, se ha cambiado el poder de Dios por el espíritu proselitista, político y religioso. ¿Eso qué significa? Significa que Dios tuvo que mandar a Jesucristo para recuperar todo lo que se había perdido, comenzar un nuevo tiempo e influenciar por el Espíritu Santo ese nuevo tiempo en las naciones. Entonces, hay un desorden que se ha provocado por esa sustitución del poder de Dios, que es por fe, por el espíritu proselitista, político y religioso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es la solución? Porque hay una solución. Y esto es la necesidad de un cambio de régimen. Y acá no estamos entrando hablando de regímenes en este sentido, vamos a entender. No estamos hablando ni de régimen totalitario, ni estamos hablando de la aristocracia. Hoy se llamaría democracia. No, estamos hablando de un cambio de régimen, del régimen de los hombres por el régimen de Dios. Porque esto va a pasar. Es decir, ya no hay solución a nivel humano que no sea hipócrita, que tenga corto tiempo y que no dé como resultado una nueva defraudación con consecuencias de maldiciones. Esto es lo más duro, que trae consecuencias porque nos hace cómplices de la realidad de una nación, porque nosotros nos complacemos con esa realidad de la nación y no le damos la importancia. Entonces nos hacemos cómplices del pecado que es la iniquidad del mundo, que se mueve en todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, le vuelvo a repetir, se nos vienen todos los problemas. Así que lo que Dios va a hacer es cambiar el régimen de los hombres, por el régimen de Dios. Ahora, ¿qué pasa en la democracia de las naciones del mundo? Porque dicen que es lo mejor. Bueno, si eso es lo mejor, deja mucho que desear. ¿Qué pasa en el medio de la democracia de las naciones del mundo? ¿Cómo se manejan las naciones del mundo? Y se manejan en el límite humano. Hacen solo lo posible. Trabaja, lo más que puede trabajar es la justicia del hombre. ¿Qué significa la justicia del hombre? La justicia del hombre sabe que Dios la tiene como trapo de inmundicia. ¿Sabe por qué? Porque no pone la justicia perdurable, no acomoda las cosas según Dios.
sino según el límite humano. Y el límite humano está manejado por el interés. Quiere decir que no hay objetividad, sino que hay parcialidad. Y hay situaciones que, de acuerdo al régimen como se maneja la economía en el mundo, y hoy eso está globalizado, no hay salida. Siempre hay costo social. Y Dios no nos habla de costo social, al contrario, nos habla de solucionar el costo social. Los hombres no lo pueden hacer. Eso es imposible. Ahora, en el medio de esta injusticia, solucionar ese problema humanamente, sin provocar una injusticia, ojo, sin provocar una injusticia, es imposible. Si usted me dice que va a matar, esto es un ejemplo, por favor, media humanidad, para poder lograr tener finalmente el sartén por el mango, poder presentar una solución mesiánica en todo el mundo, después que usted provocó toda la injusticia, todo el derramamiento de sangre, y ahora viene y pone la solución, que usted mismo provocó el problema, ahora usted mismo pone la solución. Pero eso es el misterio de la iniquidad, que es lo que está pasando. Entonces, eso Dios lo abomina, eso son barbaridades. La otra cosa, ¿qué pasa en el medio de la democracia? ¿No hay enfermedades? No estoy exagerando, usted siga esto. No hay homicidio, no hay violencia, no hay robo, no hay violaciones. No hay corrupción, no hay antivalores de los valores de Dios. Eso no significa que están prevaleciendo las cadenas de la soberanía de las tinieblas en la nación. Que ese es el fruto de la realidad que se materializa en los hechos. Pero eso pasa en la democracia de las naciones de la tierra. Esa es la mejor solución que nos da el sistema. Por eso, el cambio de régimen que Dios lo va a hacer es cambiar, hoy se llama democracia, por la teocracia. La teocracia, usted sabe, lo viene escuchando. Dios necesita acomodar. Hubo una sustitución que las tinieblas hicieron en todo el mundo históricamente. Si mataron, mataron. Si hicieron lo que tuvieron que hacer, lo hicieron. Pero Jesucristo ganó una gracia. Y la gracia necesita mostrar que es verdad. Que el régimen teocrático, no se olvide que ¿quién gobernaba en el huerto del Edén? Dios. Había una teocracia, había un vínculo, había una libertad y estaba todo en orden. Nadie discutía nada, pero ¿qué pasaba ahí? No había necesidad de nada. ¿Qué pasaba en Madián, allí en el medio de Egipto? Nada, todas las pestes, las plagas iban a todo Egipto menos ahí que estaba el pueblo de Dios. Así que allí no se enfermaban, nada le pasaba. Estaban guardados por el poder de Dios. Eso es teocracia. Pero Dios estaba bajo el liderazgo de Moisés en ese momento, hablando de ese lugar. Ahora, en la iglesia primitiva, ¿qué pasaba? También había teocracia. No había necesidad de nada. ¿Qué va a haber necesidad? Si todo lo solucionaba el poder de Dios, no había nadie enfermo. En la parte económica, allí sí ocurrió algo que al día de hoy, todavía, sin la transformación en el carácter, es imposible que ocurra. Tiene que haber soberanía de Dios, investidura de la armadura de Dios, o sea, transformación en el carácter, y la atmósfera de Dios que presida en una nación, o en un territorio, en este caso hoy sería en una nación, la nación de Argentina, para que la gente quede en el amor de Dios, en el gozo del Espíritu, en la autoridad y en el poder, con esa confianza y transparencia de saber que tenían todas las cosas en común. Y yo no estoy hablando de comunismo, que eso lo inventó Wall Street, o sea que es un invento del capitalismo. Estoy hablando del poder de Dios. Estoy hablando de lo que dice la palabra en la 2 Corintios 8:15, que lo dice San Pablo, para que haya igualdad, el que recogió mucho no tenga más y el que poco no tenga menos. Vaya a decírselo. Los hombres, ¿qué quisieron hacer? Que es un invento eso. El comunismo, un gran verso, que algunos todavía están tras de eso, que no se le ha caído el velo, pero bueno. Entonces, no, eso no es la solución. La solución es realmente que
Dios haga lo que tiene que hacer. Y ojo con el ecumenismo religioso o de denominaciones y de líderes, que es el proyecto que hay en este tiempo y es lo que se quiere hacer y viene de hace mucho. Eso es religión, eso es del diablo. Acá estamos hablando que con el poder de la fe en Dios, por la gracia ganada en Cristo, tiene que incorporarse un nuevo tiempo a donde se pueda cumplir en todo el cuerpo de Cristo, acá en Argentina, que al que cree todo le es posible. Restaurados los valores del carácter de Dios. Amar justicia de Dios, misericordia y verdad de Dios, que forman parte del carácter de Dios. ¿Quién hoy habla? ¿Quién ama la justicia de Dios? ¿Quién entiende la justicia de Dios? No me diga que usted la entiende, ni yo digo que la entiendo, porque más de una vez uno se revela bajo circunstancias de eventos que nos pasan. La justicia de Dios es sobrenatural y ve mucho más de lo que vemos nosotros. Y Dios sabe a dónde nos tiene que llevar. Y es para bendecirnos sobreabundantemente. Si hoy somos cola, porque no somos cabeza como cristianos, nos está preparando para ser cabeza, para que los que son cabeza hoy, que no le responden a Dios, sean cola. Es decir, que todas las cosas que a lo mejor hoy no entendemos, nos tendrían que servir para bien si estamos posicionados adecuadamente, entendiendo a Dios y nos dejamos llevar por esa restauración que va haciendo el Espíritu Santo, que es para bendición, es para llevarnos a un resultado de bendición con una calidad de vida sobreabundante. ¿Quién ama esa justicia de Dios? No sé, si no la entendemos, nosotros nos manejamos por la justicia de los hombres. Esto es injusto, aquello es injusto. ¿Sabe las cosas injustas que hay? ¿Qué? ¿La va a arreglar la justicia del hombre? No la arregla. El que la va a arreglar es la teocracia, el poder de Dios, cuando ocurra lo que va a ocurrir más adelante. Acá en este país de Argentina, bueno, amar misericordia, amar verdad. La misericordia de Dios es el amor de Dios perfeccionado. ¿Quién lo tiene? ¿Usted lo tiene? ¿Yo lo tengo? No, todavía no. ¿Qué es lo que necesitamos? Y le digo más, la verdad, que es la palabra encarnada. ¿Quién la tiene? ¿La tienen completamente encarnada? No, ni usted, ni yo, ni nadie del cuerpo de Cristo la tiene. Bueno, pero eso va a pasar. Y tenemos que aprender a caminar el sentir del amor de Dios y no la religión. Mire, ¿sabe lo que dice en Jeremías 29:13? Allí, esto solo le digo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué hace la religión? Nos bloquea. Apariencia de piedad, intelecto, conocimiento, aún entendimiento, pero si no recibimos la transformación, no buscamos a Dios de todo nuestro corazón. Y hay algo, dice la palabra que en su presencia de nada hay necesidad. Yo quiero que entendamos esto. ¿Sabe lo que significa cambiar las enfermedades, las pestes, toda la destrucción de la carne por una sanidad, por un poder de vida de manera sobreabundante en Cristo y de manera permanente? Porque la sombra del Omnipotente traza soberanía en este país de Argentina. ¿Sabe lo que significa eso usted? Bueno, eso es lo que va a pasar. O sea, entre otras cosas, ¿quién va a poder decir? ¿Sabe lo que dijo Jacob? Mis días fueron pocos y malos. Jacob, fueron pocos días en la tierra y malos. Estamos hablando de Jacob, el padre de las 12 tribus. ¿Sabe que la promesa de Dios son largos días y prósperos? En la presencia de Dios, largos días y prósperos, vivificados por el poder de Dios, desde la cabeza a la planta de los pies. ¿Quién hace eso? La sombra del Omnipotente, la soberanía de Dios cuando trazan una nación y ahí de nada hay necesidad. Entonces, todo lo que hoy nos destruye, nos amarga, nos trauma, nos frustra, psicosomáticamente hace de que hasta se nos destruya la carne de manera amplia. Puede ser en algún lugar del cuerpo, un cáncer, un ACV, el estrés que destruye. Eso no va a estar. Entonces, la paz y quietud, que es promesa de Dios, que está bajo esa soberanía, la violencia y los homicidios que están ocurriendo, eso desaparece, deja de ser. No estoy hablando del cielo y tierra nueva, no nos entendamos mal. Estoy hablando de lo que Dios va a mostrar acá abajo, extendiendo su brazo de amor y misericordia, para que muchos que hoy son inconversos o son medios incrédulos,
se conviertan y vean lo que es el poder de Dios. Los hijos del diablo pasan a hacer cola. Hoy serán cabeza, pero ahí van a hacer cola. Y ahí van a estar quienes Dios ponga, y eso lo va a afirmar bien, con toda claridad, el mismo Espíritu Santo de Dios, y lo va a mostrar. Y la prosperidad de Dios tiene que ver con la manera de que nosotros pensamos, sentimos y actuamos, porque nuestro carácter muchas veces tiene más del terrenal que del celestial. No estamos entendiendo que cuando Dios dice que más bienaventurado es dar, referido específicamente a esto, significa que tenemos que acostumbrarnos a despojarnos del egoísmo, porque la promesa es que cuando damos, recibimos el doble por lo menos. Es decir, que hay una promesa de una renta que Dios promete aún a través del milagro, simplemente cuando uno dispone el ser un dador alegre. Por eso la palabra dice dador alegre, no dador amargado como normalmente somos al principio, lo cual no quiere decir que usted no va a dar hasta que sea dador alegre, porque así nunca va a ser dador alegre. Sí, el tema es que tenemos que saber que es un proceso para que al final nosotros tengamos un carácter, que es el carácter de Dios, a donde de nada hay necesidad. Entonces, ¿para qué usted quiere tener tal o cual cosa? Si usted va a sentir, va a pensar y va a actuar conforme en ese tiempo de Dios, Dios le ponga, con un propósito que va mucho más allá del que hoy usted puede imaginar. Entonces, ¿vale la pena o no la teocracia? Claro que vale la pena. Fue lo que funcionó siempre en el pueblo de Dios. Pero claro, volvemos al comienzo. No sin cumplir la ley de Dios y no sin caminar los valores del carácter de Dios. Entonces, mire si no necesitamos que Dios nos dé una mano, y hablemos por nosotros ahora acá, para que realmente lo que venimos a este lugar podamos recibir lo que Dios nos necesita incorporar para que seamos sobreabundantemente bendecidos en todo. Claro, pero tenemos que tener una actitud de fe. Nosotros tenemos que ser perseverantes en la oración. Para ser perseverante en la oración, yo tengo que creer esto. Entonces, yo voy a orar, y voy a orar en una dirección, y eso, si soy efectivo, porque lo hago en fe, con una esperanza de saber que lo voy a recibir, entendiendo que tengo que cambiar mi carácter para que se haga cada vez más al carácter de Dios, y que tengo que aprender a caminar la palabra de Dios por fe, no por obligación, no por imposición, no porque me asustan que si no hago eso se me viene la noche. No es así, porque Dios nos bendice, pero Dios nos quiere ir llevando para que la calidad de vida se pueda mantener y mejorar cada vez más, sabiendo nosotros que la maldad ha avanzado y que nos va a enturbiar permanentemente, nos va a meter palos en la rueda, nos va a aguijonear, nos va a cachetear, nos va a hacer lo imposible, todo lo que tienen a su alcance, para que nosotros nos rebelemos con Dios y no hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios, ser perseverante en la oración y dejar de juzgar. Tenemos que encarnar la palabra acá. Significa que yo voy a hablar palabra de verdad, pero yo no voy a ir tras de lo que hablo. Y yo no voy a ser instrumento de dispersión, de disolución. No voy a ser instrumento agresivo, sino que en el amor de Dios, si hay que sabe lo que hacía Jesucristo, no me pregunte por qué se lo digo, por cómo lo sé, se lo digo. Jesucristo hacía una sola cosa, daba duro. Acá en la palabra usted lee y dice, palabra dura has dicho, está en el Evangelio. Dice, ¿qué palabra dura dijo? No, pero yo le digo, en lo privado, usted piense que en los 3 años que tuvo, no es todo eso, muchos más, San Juan creo que lo dice eso. Se podrían escribir muchos libros, porque habló, mostró, explicó, pero hizo algo más. Le dio duro a la estructura religiosa que tenían y a la incredulidad que tenían sus discípulos. Y estamos hablando de lo que él mismo escogió. Le dio duro, pero ¿qué hacía? Cuando alguien
pega vamos a entenderlo, era Jesucristo, Dios. Tenía el carácter adecuado, el amor de Dios, la fe adecuada. Bueno, todo lo que él decía no era agresión, era el poder de la palabra. Era la palabra encarnada, salía de sus labios lo que estaba en su corazón, poder y autoridad. Entonces, cuando él decía, voz, paz, que le discernían el corazón a lo que tenían alrededor, que eran todos fallados, la persona, él que dijo, yo no te juzgo, la palabra que hablo te va a juzgar. ¿Qué hacía la palabra que hablaba, que tiene poder? ¡Pum! Iba al corazón y le hacía sentir una sensación, ¿sabe de qué? Como eran religiosos, de culpa. De culpa. Era una desazón. Está mal. ¿Qué hacía el Señor? ¿Qué es lo que quería decir? El Señor tenía un poder y una autoridad para aceitar, permítame el término porque es la única manera de poder entenderlo, aceitar la condición de esa persona que había recibido el impacto de una palabra de verdad, no áspera, precisa, que le desnudó la condición y que lo dejó con una desazón. ¿Por qué? Y porque eran los discípulos del maestro. La religión le decía, son los mejores, ustedes están con el maestro. Ustedes son perfectos, la religión le decía eso. Y el Señor le decía, se lo demostraba que no. Pero ¿sabe? Lo que hacía el Señor era aceitar la condición, le contenía. No me pregunte cómo es, pero era el Espíritu de Dios que le restauraba, le renovaba y le liberaba del peso y del agobio que la palabra que él había hablado le había provocado, porque le había mostrado la realidad de esa vida. O sea que él contenía, hacía todo a la vez. O sea, no dejaba, no es que le daba ¡pum! Un impacto, ¿verdad? Con un corazón juzgador y quedaban patas para arriba y le decía, bueno, arréglense. No. Él, después que le daba el impacto, y ojo que no es gritar ni nada, era autoridad en la palabra, después lo contenía y lo liberaba y le daba la comprensión de que Dios le amaba. No, Dios le amaba, así era. Porque él lo llevaba al Padre siempre, le daba testimonio del Padre. Entonces, ¿sabe por qué le digo esto? Porque estamos entrando en un tiempo a donde el Espíritu de Dios nos necesita bien. Nos necesita bien. Y tenemos que entrar en una sintonía fina con las cosas de Dios. Pero no es que tenemos que entender todo, porque es imposible. Pero sí tenemos que dejarnos tratar. La palabra juzga, no la persona. Lo que se habla nos alumbra, nos opera, nos confronta, nos dice. ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Nos contiene y dice, no te hagas problema, deja que te libere de eso, sabé que lo tenés. Entonces déjame, no ames eso que tenés, porque si amás eso que tenés me estás diciendo que vos amás lo terrenal, qué sé yo, amás una debilidad, amás un vicio, amás una falla, una injusticia, no, eso no me digas. Simplemente reconocete y déjame que yo me lo lleve. Mientras tanto, yo te cobijo al abrigo mío, que es el Altísimo, es la armadura de Dios, para que en su tiempo me sirvas a la soberanía o a la sombra mía en Argentina, que va a cobijar con mi presencia todo el territorio de Argentina, cambiando un régimen de los hombres por el mío de nuevo. Pero, ojo, con postrera gloria, siempre con postrera gloria. O sea que es mucho más poderoso, más omnipotente que lo que se ha visto históricamente en la iglesia cristiana. Hablemos si queremos de Cristo para adelante. Y si no, desde los tiempos de Dios acá en la tierra, desde que empezó eso allá, del pecado original hasta acá. Entonces, esto es importante. Entienda que en la teocracia está la solución que usted escucha por parte de los demócratas en todo el mundo. Esto no es acusación contra nadie. Que dicen que quieren dar solución a esto y a aquello y no dan solución a nada. Es más, se han infiltrado en una sustitución gente que ha tomado la captación de la doctrina de los partidos, por ejemplo, en cada nación, no importa eso.
Y entonces esa gente después hace esto, tuerce la cosa para el lado del interés, del propósito de quienes lo han puesto para que sustituyan a gente que puede tener buenas intenciones por gente que tiene malas intenciones, aunque no se lo digan de frente. Entonces, sí, la teocracia es lo que va a pasar, pero entienda que allí no entra más la enfermedad, la violencia, los homicidios, no entra más todo esto horrible que nos toca pasar. Escúcheme, se va, eso no funciona, porque entra la presencia de Dios que toma autoridad y control sobre una nación. Bueno, ese es el tiempo que viene y eso es lo que Dios va a hacer. Primero proyectará en un plan divino, no vamos a entrar en eso, al resto de las naciones conforme Dios va a decir, no es el tema. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar simplemente así como estamos, como somos, con corazones sinceros. Yo les voy a pedir una sola cosa, que nos pongamos una mano en nuestro corazón y escúcheme, si usted me dice que vive en el cielo, si usted me dice que no tiene problema, si usted me dice que confía en soluciones de hombre, si usted me dice que quiere que su vida cambie, si usted me dice que no necesita que Dios haga algo en su vida, bueno, entonces no le haga la oración. ¿Por qué? Porque esto es una condición que se tiene que encarnar en nuestras vidas para que nuestra oración por hoy nos bendiga, hasta que sea el tiempo que va a trazar la soberanía. Es decir, que nos incorpore la calidad de vida, porque significa que estamos decretando hoy ese resultado porque lo creemos. Y esperamos, expectantes, en esperanza, ese tiempo a donde todo esto va a cambiar. Y ningún hombre lo va a cambiar, y eso asúmalo. Que ningún hombre va a cambiar la condición de una nación. Ningún hombre lo va a poder cambiar, y si por más buenas intenciones que tenga, el único que lo puede cambiar es el poder de Dios. Vamos a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos una vez más ante tu Espíritu Santo. Señor, queremos decretar en una actitud de fe que nosotros creemos a esto. Sabemos que tenemos límites, quizás podemos tener incredulidad, podemos tener influencia de espíritus proselitistas, tanto religiosos como políticos. Pero Señor, nosotros sabemos que aún en esta atmósfera de las naciones, más allá de la democracia, no se dan las soluciones de tu justicia, conforme tu verdad. Por eso nosotros necesitamos que tu amor y tu misericordia apresure esa verdad, apresure tus tiempos para cambiar toda la injusticia por la justicia perdurable, en el nombre de Jesús. Señor, cambia la condición de nuestro corazón, cambia la condición personal de nuestro carácter carnal. Que se vayan todos esos límites, que se vaya de nuestro carácter carnal, que se vaya de nuestra mente ese bloqueo que se nos ha sellado por educación, por tradición, por cultura, por haber caminado tantas cosas entre los hombres. Señor, que se abra una nueva dimensión de fe, que podamos tener los pensamientos de Dios, que es la mente de Cristo, que es la herencia que ganó Jesucristo para nuestras vidas. Señor, nosotros en esta tarde decretamos ese nuevo tiempo para nuestras vidas. Decretamos que tu palabra, que es verdad, se va a encarnar con la medida de fe, con el amor de Dios perfeccionado y con la obediencia perfeccionada, en el nombre de Jesús, sobre nuestras vidas, para nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús, y te decimos amén.